Ministerio de Relaciones Exteriores informa que dará protección consular a migrante guatemalteco que fue detenido en Texas luego de pasar 8 horas trepado en un árbol intentando escapar de migración. Se lleva a cabo la tradicional marcha del 1 de mayo. Líderes trabajadores partieron de Zona 5 rumbo al Palacio Nacional. Piden mejoras salariales y avance de casos en los juzgados de trabajo. Congestionamiento marítimo frente a Puerto Quetzal en Escuintla. Más de 100 buques de carga permanecen en el Océano Pacífico. Podrían esperar meses para atracar y desembarcar su mercancía. El colombiano Wilmar Paredes se impone en Patulul con un remate espectacular en la segunda etapa de la Vuelta Bantrap 2025. Vea lo más destacado de esta jornada en nuestro segmento deportivo. Unos días un migrante guatemalteco fue arrestado tras permanecer 8 horas trepado en un árbol. Se trata de Raúl Ical, quien viajaba en un vehículo y buscó refugio para evitar su detención. El caso ocurrió en San Antonio, Texas, y el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que está dando seguimiento al caso. Es escuchar lo que le están diciendo. La gente está aproximadamente 1 o 2. Está como a 3 metros de distancia de él. Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron este jueves que darán apoyo al ciudadano guatemalteco que fue detenido por agentes migratorios estadounidenses en San Antonio, Texas. El connacional estuvo 8 horas trepado en un árbol intentando evitar su detención. Todo inició cuando Raúl Ical, de 29 años y guatemalteco, que viajaba en un vehículo, se bajó y trató de evadir el arresto de autoridades federales de inmigración, por lo que buscó refugio en un árbol de 10 metros ubicado en el patio de una vivienda. Obviamente los agentes no van a hacer absolutamente nada ilegal. Según autoridades federales, el guatemalteco ingresó de manera ilegal a Estados Unidos en abril del 2013. Luego volvió a ingresar al país y fue hace 2 días que enfrentaba una deportación inmediata. Finalmente, y tras varias horas en que los agentes federales trataban de convencerlo, el guatemalteco bajó del árbol y fue arrestado. Integrantes de varias organizaciones que apoyan a migrantes llegaron al lugar para brindar acompañamiento y documentar el caso. Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que a través del Consulado de Guatemala en McAllen, Texas, está siguiendo el caso. El guatemalteco es originario de Caal, Alta Verapaz, y fue trasladado a un centro de detención en Carson City, Texas. El MINEX también informó que dará el seguimiento para entrevistar al guatemalteco y verificar su estado de salud, así como coordinar la comunicación con sus familiares en Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, Ginny Sochman. 2 hombres fueron capturados por robar un teléfono a un hombre de 26 años, pasajero de un Transmetro en la zona 1 capitalina. Los detenidos fueron identificados como Alvin Emanuel Maldonado López, de 24 años, y Adelmo Rosalindo Godínez, de 60. La víctima se percató que no tenía su teléfono y pidió ayuda a un policía municipal. Luego de verificar la cámara de videovigilancia, se estableció que los capturados eran los responsables, por lo que se dio aviso a la Policía Nacional Civil. Godínez tiene antecedentes de 6 casos por hurto, uso de documentos falsificados, caso especial de estafa continuada y escándalo en la vía pública, mientras que Maldonado López tiene antecedentes por el delito de posesión para el consumo. Una conductora chocó su vehículo contra una infraestructura vial en Calzada Roosevelt y Quinta Avenida de la Zona 7. Agentes policiales solicitaron que se le hiciera una prueba de alcoholemia. El vehículo quedó completamente destruido y obstaculizó la ruta que conduce a la Calzada San Juan. Se desconoce el motivo del percance, pero la conductora salió ilesa. 2 hombres fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en el puente El Incienso mientras estacionaron un vehículo que obstaculizaba el paso. Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la ciudad, informó que se coordinó apoyo de la Policía Nacional Civil para atender el hecho y determinar las responsabilidades civiles o penales del caso. Uno de los hombres se encontraba alzando los brazos para intentar escalar la malla de protección.
Luego que trascendiera la captura de más de 60 personas dedicadas a la extorsión durante el operativo Cisnes Grises, el Ministerio Público dio detalles de cómo operaba la estructura criminal. Véalo usted. 65 personas detenidas, 117.500 quetzales en efectivo incautados, armas de fuego, drogas y cuadernos con manuscritos. Son parte de los resultados del operativo Cisnes Grises, hecho en contra de una banda criminal dedicada a la extorsión por medio de WhatsApp y Telegram. Las extorsiones eran cometidas por las organizaciones criminales usando aplicaciones encriptadas para comunicaciones seguras y de esta forma realizar tráfico de armas ilegales, asesinatos de rivales y de las víctimas, estas últimas dueñas de negocios. De esta forma mantenían el control, cometiendo asesinatos selectivos de víctimas que se resistían al pago. Además, se determinó que competían en actividades criminales con otros grupos delincuenciales y estos hechos eran coordinados por medio de aplicaciones como WhatsApp, Signal, Telegram y Celo. De esta cuenta se determinó que lograron concretar el robo de varios vehículos que eran utilizados para cometer crímenes. Están involucrados miembros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18. Sin embargo, se investiga aún las clicas involucradas o si habrían operado por su cuenta. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. El anunciado aumento salarial de los trabajadores de la educación causó muchas preguntas entre varios segmentos de la población. ¿Qué análisis tienen los expertos? ¿Cuáles son las inconformidades de la población? ¿Y cuáles son también las aclaraciones del gobierno? Profundicémoslo a continuación. El pasado 30 de abril, el presidente Bernardo Arévalo, junto a la ministra de Educación, Anabela Giraca, y el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, realizaron una conferencia de prensa, donde se anunció que los retrasos que están teniendo con la negociación del pacto colectivo no afectará el aumento salarial para los trabajadores de la educación, que quedó conformado de la siguiente manera. Para el personal docente, el aumento mensual será del 5% sobre el salario base, mientras que para el personal administrativo será de 400 quetzales mensuales. Adicionalmente, se incrementará en 500 quetzales los bonos únicos de junio y diciembre. Estos beneficios se comenzarán a aplicar a partir del 1 de junio. Luego de esta conferencia de prensa, el líder sindical del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, Joviel Acevedo, se pronunció en un medio de comunicación en el que aseguró que el gobierno quiere crear una crisis y crear una falsa narrativa. Esto con referencia a que el presidente afirmó que algunas atribuciones con las que cuenta el dirigente son únicamente competencia del ministerio y que Acevedo las tenga lo convierte en un cuasi ministro paralelo, según las palabras del mandatario. Una autoridad del Ministerio de Educación aseguró para Noticiero Guatevisión que este aumento corresponde al acatamiento de la legislación que ordena la mejora de los salarios, además de un componente inflacionario que los respalda, pero que es importante recalcar que fue el que se consideró por parte del Ejecutivo y no mediante una negociación del pacto colectivo. Sin embargo, expertos en materia de educación aseguran que continuar aumentando los salarios al magisterio sin un componente meritocrático perpetuará la mala calidad de la educación en el país. Creo que fue una salida política, ¿verdad? Como no había avance en algunos artículos del pacto colectivo, que aún no sabemos cuáles son esos artículos, el gobierno se tiró pues a hacer el aumento del 5%. Nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros sí pensamos que tiene que haber todo un sistema de meritocracia y de carrera en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues, hacer usted un aumento parejo para todos sin definir claramente una carrera, pues es dañino para la calidad y para la cobertura de la educación, porque al final es cuestión de incentivos, ¿verdad? Y los seres humanos nos manejamos por incentivos. Si un buen maestro ve que un mal maestro está ganando exactamente lo mismo, pues lo único que le queda es su satisfacción personal. Además, según Aceña, hay que regular los pactos colectivos dentro del sector público, ya que la ley que ellos utilizan es una creada para los sindicatos en el sector privado, lo que cambia las reglas del juego. Hay que hacer una ley para los pactos colectivos del sector público, porque prácticamente usan la ley del Código de Trabajo para el sector privado. Y no es lo mismo funcionarios negociando que un patrono y un trabajador, porque el funcionario es de turno. Es un funcionario de alto nivel como un ministro, un viceministro, con un sindicato, ¿verdad?
¿verdad? Que a mi criterio son funcionarios públicos. Este aumento ha causado indignación a varios sectores de la población, ya que entre los artículos que ya se aprobaron en el pacto colectivo que se encuentra en negociación, se encuentran más días de feriado, más días de permiso postnatal, más días en casos de pérdida, más atribuciones para el sindicato que únicamente deberían de corresponder a las autoridades del ministerio y en general más beneficios, lo que provocó un descontento en la población trabajadora, ya que es más dinero para aquellos que buscan trabajar menos. Por su parte, la autoridad del Ministerio de Educación aseguró que los artículos que buscan volver inconstitucionales por medio de un amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad son aquellos que le otorgan facultades al dirigente del STEC que no le corresponden. Hay que recordar que la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor dicho amparo y otorgó uno provisional para que esta decisión no provocara acciones que atentaran en contra de la movilidad de los guatemaltecos y el acceso a la educación de los niños. Para Noticiero Guatevisión, Luisa Laguardia. Más de 80 paracaidistas del Ejército de Guatemala realizaron un salto desde 12,000 pies como parte de un entrenamiento intensivo para fortalecer su capacidad de respuesta en situaciones de alto riesgo y emergencias. Se imagina lanzarse desde 12,000 pies de altura. Eso equivale a saltar en promedio una altura similar a 12 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Así es el nivel de entrenamiento que enfrentan los integrantes de la Brigada de Paracaidistas del Ejército de Guatemala, quienes protagonizan estos saltos extremos como parte de su preparación táctica. Ejecutan maniobras en condiciones extremas en medio de riesgos. Este entrenamiento forma parte del Plan Regional Cinturón de Fuego y responde también al inicio de la temporada de lluvias. Nos requieren para efectuar operaciones de carácter aerotransportado, para posteriormente continuar las operaciones terrestres en apoyo a las distintas fuerzas de seguridad civil. En estos momentos tengo entendido que se está llevando a cabo una operación Cinturón de Fuego, una 5ª Brigada de Infantería, y actualmente pues tenemos una compañía empeñada pues desarrollando este rol que nos compete como Brigada de Paracaidistas. Ser paracaidista en el ejército implica el tener que estar haciendo ejercicios continuos para mantener la práctica de aquello que requieren realizar en horas o en momentos de emergencia, principalmente para saber cuáles son las condiciones del viento en cualquier momento y quiénes son aquellos que hacen estos saltos, buscando con ello no solo salvaguardar al país, sino también llevar ayuda humanitaria. Como tal, el paracaidista lleva un equipo de 26 libras en la espalda y una reserva que pesa 12 libras, aparte de su armamento, y puede cargar pues aproximadamente 25 libras extras. Y como le digo, podemos llevar cargas o lanzar paquetes con ayuda humanitaria, puede ser medicinas, alimentos, equipo, herramientas, y todo va a depender de la aeronave y de la capacidad que tenga en ese momento. En este momento nos encontramos ya sobrevolando el área de donde van a realizar una de las incursiones acá en Escuintla. ¿A cuánto es la meta que debemos de llegar? A 12,000 pies de altura. ¿Cómo miden ustedes esta altura? Es visual. ¿Tienen equipo especial? A través del altímetro se van viendo los pies. A cada número son 1,000 pies. 1, 2, 3 hasta que llega a 11. El 0 significa 12. 12,000 pies. Esta es una caída libre que se le llama. Exactamente, eso es para los paracaidistas que utilizan y hacen el paracaidismo a extremo a 12,000 pies de altura y van 1 minuto de caída libre. Se estima que entre las fuerzas de tierra y reserva hay más de 106,000 elementos que pertenecen al Ejército de Guatemala. De estos, cerca del 40% son paracaidistas, lo que permite tener un equipo para poder desplegarse a nivel nacional en caso de emergencias, pero no solo aquellas que requieran defender el territorio, sino también el poder estar en apresto ante emergencias que ocurren, como aquellos en donde hay comunidades
comunidades que quedan completamente incomunicadas. Somos una unidad estratégica que tiene las capacidades para llegar a las áreas en donde por alguna razón alguna comunidad haya quedado aislada, ya sea por algún evento natural o algún evento antropogénico, alguna inundación, algún incendio. Podemos nosotros ser transportados por aire y poder llevar ayuda a alguna población, como lo vuelvo a repetir, que haya quedado aislada. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Andrea Domínguez. Pescadores, vecinos y bomberos voluntarios rescataron a un delfín que se encontraba herido en la barra de Ixtán. En videos compartidos en redes sociales se observa a 6 hombres colocando al mamífero en una camilla y subirlo a una ambulancia. Según medios locales, fue llevado a una parte resguardada del puerto para evitar que el delfín se lastime más aún en mar abierto. Aseguran que será liberado después de su recuperación. Un total de 3.004 paquetes de presunta marihuana fueron decomisados en el puerto Aina Oriental en Santo Domingo, República Dominicana, lo que supone el mayor cargamento de esta sustancia incautado en el país. 4 personas fueron detenidas, informó este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas. Agentes y militares, asistidos por unidades caninas, intervinieron el contenedor con decenas de cajas de cartón cargadas de arena para gato. Al pasar por rayos X, se detectaron imágenes sospechosas. Dentro de las 115 cajas se encontraban los más de 3.000 paquetes envueltos en papel lumínico. El peso total aún no ha sido establecido por las autoridades. Continuamos con las noticias. Más de 200 sindicatos participaron en la marcha por el Día del Trabajo este 1 de mayo, en donde solicitaron mejoras en los derechos de los empleados y también aumentos salariales acordes al precio de la canasta básica. Como cada 1 de mayo, más de 200 sindicatos laborales realizaron la marcha del Día del Trabajo, en donde solicitaron mejoras a los empleos de Guatemala y en los salarios, ya que argumentaron que en algunos casos no se cuentan ni con prestaciones de ley. Además, piden mejoras para los sindicatos, ya que existen denuncias de personas que han sido despedidas por formar parte de estas agrupaciones. En Guatemala pues estamos en condiciones muy precarias en las condiciones de trabajo, los salarios están muy distantes al costo de la canasta vital. El INE acaba de decir que el costo, digamos, de la canasta ampliada para una familia de 5 integrantes de 10.890, para un salario de 3.800 está muy distante. Y luego que en muchos lugares no se cumple con el pago del salario mínimo, es inferior y se violan muchas prestaciones como el bono 14, el aguinaldo, vacaciones, el IX, y además pues también todo eso entendemos que es parte del sistema de corrupción y por eso también estamos demandando y pidiendo que se combata la corrupción. Los representantes de sindicatos se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Trabajo Miriam Roquel, en donde se presentaron varias peticiones de las reformas laborales. Esta audiencia es para poder hacerle ver el incumplimiento de 10 compromisos que tiene el Estado de Guatemala desde el gobierno de Otto Pérez Molina, de una queja que interpusimos ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por violación al convenio número 87 que se refiere a la libertad sindical. En esos temas pues está sobre facilitar la libertad sindical, fortalecer la Inspección General de Trabajo para que cumplan su papel, pero tenemos muchos problemas ahí por la corrupción que se da, como también el diálogo para poder tratar y resolver los conflictos laborales. Además, solicitaron mejoras salariales, así como mejorar las oportunidades y condiciones de trabajo. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Hoy se conmemora el Día del Trabajador y en la siguiente nota hacemos un repaso de los logros históricos alcanzados. Con sus orígenes en la huelga realizada en Chicago de 1886, cuando obreros estadounidenses exigieron una jornada laboral de 8 horas, la lucha y movimientos inspiraron al resto del mundo. En Guatemala, este día comenzó a conmemorarse a partir de 1923, impulsado por los obreros que habían luchado desde finales del siglo XIX por mejores condiciones laborales. En 1871 se promulga el decreto de la Reforma Liberal, que legaliza el trabajo forzoso indígena bajo pretexto del jornal. En 1922 se funda la primera Confederación General de Trabajadores en Guatemala. En 1923 se celebra por primera vez oficialmente el 1 de mayo como el Día del Trabajador en el país.
Entre 1945 y 1951, Juan José Arévalo, presidente que instauró las reformas laborales significativas. Bajo su gobierno, en 1947, se promulga el primer Código de Trabajo garantizando derechos como el salario mínimo y la jornada laboral limitada. Entre 1951 y 1954, en el periodo del presidente Jacobo Arbenz, promovió la organización sindical durante su mandato. El 1 de mayo de 1954, último desfile del Día del Trabajo antes del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz. Entre los 80s y 90s, durante el conflicto armado interno, conmemoraciones del 1 de mayo eran reprimidas o vigiladas por el Estado. Hoy en Guatemala no solo se conmemora la lucha obrera, sino también marca una fecha donde coinciden necesidades sociales y políticas para visibilizar las luchas ganadas en el pasado y los retos del presente. Para Noticiero Guatevisión reportó Luisa Laguardia. Y justo en este Día del Trabajador queremos hacer un repaso sobre las profesiones mejor pagadas en la región, pero también aquellas más demandadas. ¿Cómo queda la lista? Veámoslo. ¿Se ha puesto a pensar cuáles son las profesiones mejor pagadas y las más cotizadas en el mercado laboral actualmente? Entre las mejores pagadas se encuentran el médico especialista. Entre las especialidades que destacan en esta profesión está la cirugía, cardiología, oncología y cirugía estética. Estas especialidades son altamente demandadas, sobre todo porque el incremento de pacientes con padecimientos cardiovasculares y oncológicos van al alza. Y el mercado de personas que buscan mejorar su apariencia física por medio de cirugías estéticas también va en expansión. Número 2. Ingenieros de software. Estos profesionales encargados de diseñar y desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos en esta era digital es un profesional codiciado y muy bien pagado. En este campo se combinan habilidades técnicas y la creatividad para generar nuevas plataformas. Y en tercer lugar tenemos al abogado corporativo. Los juristas especializados en el área corporativa cada vez son más cotizados. Y es que las redes sociales han facilitado las denuncias públicas sobre acciones de empresas que los pueden llevar a pasar procesos judiciales de demandas millonarias. Ahora, entre los trabajos más demandados en la actualidad se encuentran: número 1, profesionales en marketing digital y comercio electrónico. Número 2, ingenieros y técnicos especializados como mecánicos, civiles, industriales y de producción. Y número 3, especialistas en ciencias de datos o Big Data, que sepan hacer curaciones y manejar bases de datos, los llamados científicos de datos. Estos profesionales cada vez son más codiciados en el ámbito laboral, porque logran analizar grandes volúmenes de datos que ayudan a tomar decisiones estratégicas a las empresas. Para Noticiero Guatevisión reportó Luisa Laguardia. Un video aéreo captado a 12.000 pies por los periodistas Andrea Domínguez y Carlos Ochoa evidencia la magnitud del congestionamiento marítimo frente a Puerto Quetzal, en Escuintla, donde más de 100 buques de carga permanecen fondeados en el Océano Pacífico. Las imágenes muestran un mar saturado por embarcaciones alineadas a lo largo de varias millas náuticas, algunas de las cuales, según personas consultadas en tierra, deben esperar semanas e incluso meses para poder atracar y desembarcar su mercancía. Y usted sabe que en esta emisión no podemos dejar de lado los deportes. Guatemala tuvo un complicado debut en el Mundial de Fútbol Playa en las Seychelles en 2025. La selección nacional cayó por 6-2 frente a Japón, una de las selecciones favoritas en este deporte y actual subcampeón asiático. Los goles del azul y blanco fueron anotados por José Mendoza y Hamilton Ortiz, pero no fueron suficientes para contener la avalancha nipona. Japón impuso su juego desde el primer periodo y Guatemala no logró reaccionar a tiempo. Con esta derrota, los dirigidos por Raúl Alfaro quedan obligados a ganar su segundo encuentro programado para este viernes ante Senegal para mantener viva la esperanza de clasificar a la siguiente ronda. En una llegada masiva y cargada de emoción, el colombiano Wilmar Paredes se coronó en Patulul como ganador de la segunda etapa de la Vuelta Ciclística Internacional Van Trapp 2025. Veamos esas imágenes.
Se disputó la segunda etapa de la cuarta edición de la Vuelta a Bantrab, la cual tuvo una distancia de 144.7 kilómetros, partiendo de la antigua Guatemala, con meta en el Parque Central de Patulul, Suchitepeques. Fue una carrera con terreno llano, perfecta para los velocistas, pero lo que la estrategia del líder Jonathan Chávez y su equipo NU Colombia era mantenerse dentro del lote de corredores para cuidar el tiempo en la clasificación individual. El ganador de la etapa fue el colombiano Wilmar Paredes del Team Medellín, quien en el último suspiro de la llegada a la meta le arrebató la victoria al guatemalteco Dorian Monterroso, quien se preparaba para celebrar y se tuvo que conformar con el segundo puesto, y el tercer lugar fue para Kevin Castillo del equipo Siscrédito de Colombia. Para este viernes se disputará la tercera etapa, que tendrá un recorrido de 128.8 kilómetros, partiendo de Chicacao, Suchitepeques, y se enfilará hacia San Lucas, Tolimán, Codines, Los Encuentros, para terminar en Pamezabal. Esta etapa tendrá 3 metas volantes y 5 premios de montaña, por lo que será un día de mucha batalla para los escaladores. El líder de la competencia sigue siendo Jonathan Chávez del NU Colombia. El mejor de las metas volantes es Robinson Viola del Team Medellín, y el mejor de la montaña es Oscar Fernández del Team Medellín. El mejor guatemalteco sigue siendo Mardoqueo Vázquez del Inobón La Red, y el líder de la Sub-23 es Eli Sisimit del Red Hook Guatemala. Y es así como termina esta segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Bantrab, con Jonathan Chávez como líder general de la cuarta Vuelta Ciclística Bantrab. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Con esta noticia ponemos punto final a esta emisión. Mi nombre es Rocío Lazo y ha sido un verdadero gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Buenas noches.